Tenemos una sesión de preguntas y ya las tenemos por escrita. Voy a colocarme, doctor, en una posición para... Nos las pasaron ya y yo se las voy a leer. Usted me dice las que puede resumir. Son muchas preguntas. Muchas preguntas. La primera dice: ¿hay algún efecto secundario después del MRI por las radiaciones? Bien. Hoy en día, me recuerda que le dije una respuesta a alguien esta tarde, que me escribió que estuvo haciéndose un estudio. Digo, mire, cuando usted ve que el que está haciendo el hemorragia está en una caja metido, es que sí, las radiaciones hacen daño. Y ellos tienen acá unos cuadritos que usted ve que cuando eso va cambiando de color, a usted lo mueven de esa área. Claro, si usted se expone constantemente, pero un día que lo haga, bueno. ¿Qué ayuda a sacar las radiaciones? Un baño de barro. Eso le ayuda muchísimo. Nosotros hemos visto pacientes que después que salen de ahí, yo tengo un medidor de radiación en mi oficina, desde que empezó el COVID, y yo a esos pacientes que se dan radiación y todo eso, yo se lo mido, y yo veo ahí qué tan alto lo tienen. Pero cuando ellos hacen la terapia de barro, de sumergirse en barro, acostarse en barro, y se lo miden otra vez, ya ha bajado bastante. Muchas gracias. 1, 2, sonido. Sonido, muy bien. La siguiente pregunta es: para el vértigo, ¿qué es recomendable hacer para una persona de 75 años? O el vértigo en general, quizás. Bien. Usted tenía una pregunta, ¿verdad? Mira, en la experiencia que hemos vivido, el barro trabaja bastante rápido. En la primera, tú ves la diferencia, inmediatamente. Depende de la cantidad que te dieron, porque una resonancia que te hayan hecho y tú saliste de ahí en menos de una hora, pues con una sola terapia es suficiente. Pero una persona que le hacen estudios constantemente, quizás requiera de mucho más, ¿no? ¿La de baño de sal caliente? No tengo experiencia con eso. Porque lo que hemos vivido ha sido con terapia de esto. Pero si hay algo por ahí, pues sería bueno investigarlo. Bien. La pregunta es acerca del vértigo. Bien. Mire, las cosas hay que tomarlas a través de estudios. Primero se tiene que dejar de ver de un estudio para saber por qué tiene vértigo, ¿no? Hay personas que tienen vértigo porque tienen sus oídos entaponados, ¿no? De cerumen, a veces endurecido. Entonces, aquí está el centro del equilibrio de nosotros, ¿no? En los oídos. Entonces, si una persona tiene los oídos tapados, se han subido a aviones, ¿no? Que cuando va subiendo, entonces los oídos se tapan. Entonces uno no se siente como tan bien, ¿no? Si los pilotos a veces suben a una altura que no resisten, ellos pueden perder el conocimiento inclusive. Entonces eso hay que estudiarlo primero para saber cuál es la causa, si es que están tapados los oídos, si hay una presión o un paciente que tiene sinusitis. ¿A quién le ha dado una gripe fuerte que se pone sordo? Y no se siente como un poquito como mareado también. Entonces eso hay que investigar primero antes de uno tomar una decisión para trabajar sobre eso. Nosotros usamos la niacin o vitamina B3, pero que diga non-flush, porque la que dice flush no la aguanta nadie. Se le presentan unos calores en enrojecimiento. Y usamos el ginkgo biloba cuando el paciente ya se ha hecho todos los estudios y persiste. Usamos ginkgo biloba y niacin o vitamina B3. Y non-flush. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo se puede sacar el veneno de la vacuna COVID-19 para una persona que se siente, o los efectos de eso? Sí, esos son temas que ya tratamos aquí hace un tiempo, ¿verdad, pastor? El pastor está muy serio, pero bueno. A ver. Yo creo que ese fue un tema que tratamos la vez pasada aquí en Sherpers, ¿no? Se usan tres sustancias. Se usa la bromelaína, que es una enzima de la piña. Se usa la natoquinasa, que es una enzima de la soya. Y se usa la curcumina, que es sacada de la cúrcuma. O sea, esas tres sustancias se usan, pero no de forma... combinada. No de forma como vienen,
sino estandarizadas. O sea, la cantidad es alta de miligramos que se usan. De bromelaína, por ejemplo, son como 500 miligramos 1 o 2 veces al día. De la curcumina y la natoquinasa, que la estamos usando de 2.000 o 4.000 miligramos, estamos usando una de cada una. Y el tratamiento dura 6 meses a 1 año. Depende de cuántas vacunas se puso. Muy bien. Esperamos a que esa pregunta haya sido respondida. El siguiente es, ¿qué es bueno para desparasitar niños de 3 y 14 años? Bien, primeramente hay que hacer un diagnóstico de qué parásito tiene. Porque cada parásito tiene su ciclo y uno no puede dar un tratamiento generalizado completamente. Cuando usted ve que los niños se rascan mucho en el área anal, eso se llaman oxiuros, ¿no? Entonces, para eso, con el ajo o quizás hacer un enema de ajo con ellos, eso ayuda, y darle ajo más en las comidas, ¿no? Pero los otros parásitos hay que saber los ciclos de cada uno para saber a quién usted va a tratar y qué tiempo va a durar el tratamiento. Entonces es muy, la pregunta así no se puede contestar de una manera general. Doctor, cuando dice, estamos hablando de lombrices. Sí, Ascaris lumbricoides. Ese es el lombriz, ¿verdad? Oh, sí. Ujú. Bien, se usa el Golden Seal y también se usa otra hierba más que se le da en poquita cantidad, que es la cáscara sagrada, porque el Golden Seal los mata y la cáscara sagrada los expulsa, ¿no? Pero depende de la persona, así va a ser el tratamiento y las dosis, ¿no? Uno tiene que saber a quién lo va a tratar, a quién va a tratar. Muy bien. Esta pregunta yo creo que ya ha sido respondida por el tema que usted tuvo, pero lo voy a mencionar para beneficio de todos. Una vez que nos hemos alimentado mal por mucho tiempo, ¿tenemos garantía de cambiar esos hábitos y cuál es el porcentaje? Sí. Hermanos, voy a hacer una comparación. Cuando nosotros, ¿a qué edad usted llegó al Señor? 55 años pecando. ¿Y qué tiempo duró el Señor para perdonarla? En el momento, bien. Cuando uno ha estado lejos de Dios, ¿no? Por mucho tiempo, uno puede volver otra vez al Señor, ¿no? Y el Señor nos va a restaurar. Hay personas que se toman, cuando es problemas cardiovascular, se pueden tomar de 2 años y 8 meses hasta 5 años, aproximadamente, para volver el corazón y todas las arterias a estar destapadas y colocarse normalmente. Si es diabético, en el primer año a 2 años tiene que estar ya sin tratamiento para la diabetes. Y es una alimentación basada en plantas, correctamente, sin usar productos procesados. Entonces el paciente va recuperándose ahí. Hay 8 leyes que debemos de seguir. Yo estoy hablando casi siempre de la alimentación. Pero hay que hacer ejercicio, hay que dormir temprano, porque el que se duerme temprano aprovecha las hormonas de crecimiento, que son las que reparan el cuerpo. Entonces, son 8 remedios que hay que llevar a cabo. En la alimentación, es la misma alimentación que le dio Dios a Adán, es la misma alimentación para todos nosotros. Muy bien. La siguiente pregunta dice, mi papá ya tiene 1 año con problemas de plaquetas bajas. ¿Qué puede tomar para subirlas de forma natural? ¿Conocen el achiote? Bien. Se hacen preparados con achiote para pacientes que tienen las plaquetas bajas y ayuda a subir las plaquetas. Pero también el consumir hierro ayuda también a subir las plaquetas. Digo estas cosas porque de una misma célula madre dentro de la médula ósea salen blancos, rojos y plaquetas. O sea, salen los 3, ¿no? Quiere que los 3 están formados con los mismos componentes, uno más que otro. El glóbulo blanco necesita también hierro, porque las personas piensan que no, pero sí necesita hierro también. O sea, el hierro es básico, el ácido fólico es básico, el complejo B es básico, ¿no? Todo eso es básico para que la médula se trabaje ordenadamente. Muy bien. El achiote, como lo he visto preparar, las semillitas, ¿no? Las muelen. Y por hay otra cosa que hacen con el achiote, ¿no? Lo mezclan con melaza muchas veces. Toman como una taza de achiote para 1 litro de melaza. Y lo mezclan los dos bien mezclados, bien batidos, y luego lo envasan y se van tomando 1 o 2 cucharadas al día.
Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo regular mi tiroides naturalmente sin medicamentos y no engordar? Bien, pues me están hablando de hipotiroidismo. ¿Eh? Las glándulas como la tiroides es una glándula que sufre mucho con las emociones. Sufre bastante con las emociones. Entonces, una de las cosas que más afecta la emoción es la glándula tiroides, ¿no? Eso, y las adrenales también, y afecta a los ovarios en la mujer. No estoy hablando de la parte del hombre, sino en la mujer. Afecta mucho eso. Y la tiroides, primeramente, hay que trabajar con que el paciente tenga paz, tenga tranquilidad, porque la tiroides vive activándose cada momento. Cada momento de estrés, la tiroides se activa porque se tiene que activar. Y la tiroides trabaja mucho moviendo el calcio en el cuerpo para facilitar los huesos, o sea que la tiroides tiene mucho trabajo que hacer. Pero emocionalmente la tiroides se afecta mucho, mucho. Casi todos los pacientes, mire, le voy a decir algo aquí, ¿no? Para no mencionar muchas cosas. Cada vez que yo tengo un paciente con hipotiroidismo muy fuerte, yo le pregunto cuándo comenzó y qué estaba pasando en su vida en ese momento. Algunos lloran y no hablan, y ya yo sé que pasó algo, pero otros me dicen lo que pasó. Entonces, yo tuve una paciente que estaba batallando con problemas con el esposo, y cuando yo la volví a ver, tenía el bocio de ese tamaño, así, y cuando yo la vi, ella me miró los ojos y me dijo, me divorcié. Digo yo, ok, ya. Con el proceso de divorcio, con eso la tiroides bajó y entonces empezó a producirse ese hipotiroidismo. O sea que uno siempre tiene que investigar cuando está trabajando con personas de esa parte siempre, qué pasó. A veces no es un divorcio, a veces es un hijo que está dando dolor de cabeza en la casa, a veces es en el trabajo, son muchas cosas. Depende cómo la persona maneje su estrés, ¿no? Y entonces así es. Hay muchas personas que tienen que entender algo. La palabra de Dios dice que cuando David cayó, los huesos sufrieron muchos. Dice, mientras callé, se enmohecieron mis huesos en mi gemir cada día. O sea, es interesante saber que si se enmohecen los huesos, fue la tiroides que no movió el calcio. ¿Bien? Porque los huesos no llaman el calcio, hay que mandárselo a él, ¿no? Es importante esto. Muchas gracias, doctor. Un paréntesis nada más, para recordarles que ahí en la capilla se está desarrollando un seminario para jóvenes y adolescentes en cómo estudiar la Biblia. Nada más para recordarles, si hay jóvenes aquí y no les parece tan interesante, a lo mejor pueden aprovechar allá. Muy bien. La siguiente pregunta, doctor, ¿es correcto mezclar en una misma comida la chía y la linaza? La chía y linaza son semillas, ¿no? Y pueden consumirse tanto con frutas como con vegetales. O sea, eso no tiene que ver. Hay aderezos que llevan chía para las ensaladas, ¿no? Y la linaza combina con todo, porque son semillas y la pueden usar de esa manera. Indistintamente no hay ningún problema con eso. Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿qué es bueno para las venas en los pies? Me imagino para las venas... Las venas varicosas, sí. Bien. Bien, hubo un remedio que se le llamó así, porque lo usaron los carniceros. Yo creo que yo lo mencioné hace mucho tiempo acá, que se llama la escoba del carnicero, butcher broom, ¿no? La escoba del carnicero. Eso se usa mucho para las venas. También se puede usar la bromelina combinada con esa hierba, y se puede usar también la natoquinasa combinada con el butcher broom, porque ellos ayudan mucho a la circulación sanguínea. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué me arden los pies y las manos calientes? Bien. Le voy a decir lo contrario ahora. Cuando uno tiene manos y pies fríos, es que no digiere las proteínas. Y cuando lo tiene caliente, se pasó. Entonces consumió mucho. Y entonces el corazón, el cerebro manda a esos lugares a producir ese calor. Porque realmente consumió demasiada cantidad de proteína. Y eso hay que examinarlo.
nosotros necesitamos, los varones, como 56, 55 gramos de proteínas por día, y las damas necesitan 46 a 48 gramos de proteínas al día. Entonces, si usted toma una taza de frijoles, ya consumió 15, si son blancos son 19, si se comió 2 tazas de arroz integral son 10, si se comió de arroz fue blanco fueron 8, y así usted va sumando durante el día. Una taza de brócoli tiene 5 gramos de proteínas, se comió 3, son 15 gramos de proteínas. Entonces, cuando usted empieza a sumar lo que usted hizo durante el día, como la avena, por ejemplo, que son de 16 a 18 gramos de proteína por taza, dependiendo si la avena está entera, ¿no? O si la avena está aplastada. Entonces, hay que sumar esto para uno no pasarse de proteína, porque viene la sintomatología de... Muy bien, gracias. Problemas de próstata, orinar varias veces en la noche. ¿Qué cambios debería hacer o comidas, hierbas son buenas? ¿Qué debe evitar? ¿Hay algún tratamiento? Bien, nosotros hemos usado ya por mucho tiempo la mejorana para los problemas de la próstata y algo que se llama Pygeum, con Y al principio, la PI, Pygeum africanum o Pigeon africanum. Esa hierba se usó para problemas prostáticos y trabajó muy bien. La mejorana la he usado hasta el día de hoy. La he usado hasta para cáncer prostático con metástasis en los huesos y todo eso, y ha trabajado súper bien. Eso lo dimos hace un tiempo atrás, una cucharadita por cada taza de agua. Y no puedo decir un testimonio, no lo puedo decir de alguien querido de nosotros. Pero cuando vimos que tenía un cáncer cerebral, empezamos a darle la mejorana hasta el día de hoy. Le dieron 2 meses de vida y ya tiene 2 años y medio. Entonces, Dios hace cosas grandes con cosas sencillas y pequeñas. Eso es lo maravilloso. Yo me río casi siempre cuando yo veo a la persona que me envía, mire lo que me encontraron, ya se me quitó. Digo, wow, Dios no necesita algo tan costoso como para hacer cosas maravillosas. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Y gracias a Dios que esta persona no sabe qué está tomando. Me pregunta, ¿y para qué tomo eso? Para la salud. Y no le doy explicación, ¿ves? Porque es una persona peligrosa. Está bien, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es bueno tomar vitamina C en tabletas y cuáles son los efectos secundarios? Bien, de tomar vitamina C no hay efectos secundarios, sino si la vitamina que usted compra es ácida, o la puede comprar que dice non-acid, que no es ácida. Porque si la vitamina C es ácida y usted tiene problemas estomacales, pues le va a causar mucho más problemas. Pero la vitamina C se usa mucho, nosotros lo usamos mucho con los pacientes de hepatitis C, la usamos mucho con pacientes que tienen sus niveles muy bajos de defensas en la sangre, entonces usamos mucho la vitamina C. La vitamina C es un oxidante buenísimo, ¿no? Y cuando hay virus también trabaja súper bien. Así que no hay problema a menos que sea un paciente con problemas de estómago y esté tomando vitamina C ácida. Tiene que comprarla que dice non-acid, vitamin C. Muy bien, gracias. ¿Es bueno levantar cosas pesadas para las personas con cáncer de próstata? Mire, lo que sucede es que cuando hay dolor, uno no quiere levantar nada. Pero el levantar cosas teniendo un cáncer de próstata que no tiene sintomatología, pues no creo que haya un problema, a menos que la próstata esté tan grande que está causando dolor y que esté causando también la salida de la orina, pues ahí uno tiene que medirse con cargar cosas pesadas. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué se inflaman los párpados de abajo y se pegan los ojos por la mañana? Bueno, como yo que no dormí bien anoche. Cuando uno no descansa bien, uno se acuesta a la hora correcta y esto, pues pasan ese tipo de cosas, pero eso no es una enfermedad. Las damas, mi esposa me puso unas gasas con agua fría en los ojos esta mañana ahí, hubo que aguantarla y hacerse un macho para eso porque estaban muy frías. Pero yo tenía esta mañana los párpados bastante dilatados, ¿no? Pero la mujer tiene su secreto, ¿verdad que sí, hermana? Así que cásese para que le den cosas buenas. Muy bien. La siguiente pregunta la voy a parafrasear, pero voy a presentarle el punto.
Ok. Dice, tengo cáncer de colon con 6 manchas en el hígado. Comencé las quimio y llevo 2 sesiones comenzadas. Conocen, dice, sobre la alimentación, pero me siento muy débil al dejar de comer. Me es difícil conocer más qué es lo que puedo hacer. Bueno, no entendí mucho cuando dice que no puede dejar de comer O está tratando de comer saludable, pero se siente débil. ¿Qué Sí. está haciendo mal? No, lo que sucede es que cuando le empiezan a dar los tratamientos siempre se van a sentir débil, porque realmente están entrando un veneno para matar el mal, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que el mal tiene fecha de vencimiento, se llama vence con el bien el mal. Entonces, todos los pacientes siempre le hemos dado terapia de jugos, ¿no? Le damos un vaso de jugo a las 7 de la mañana, otro a las 9, 10, 11, y luego al mediodía almuerza, después de la 1, 2, 3, 4, son jugos por cada hora, extractos, ¿no? Y sus 3 comidas, ¿no? Con la jugoterapia o la terapia de jugo de vegetales, ¿no? Y si es verde, mucho mejor, ¿no? Aunque puede usar zanahoria, empiezan a reducir muchos de los tumores. Nosotros usamos siempre la mejorana con todos los pacientes, porque la mejorana tiene una actividad muy buena, porque lo que yo, cuando lo estaba estudiando, me llamó la atención es que repara el daño de los cromosomas. Esos cromosomas que mutaron, entonces la mejorana repara el daño de esos cromosomas y los vuelve normales otra vez. Entonces siempre yo incluyo la mejorana en este tipo de cosas. Y claro, el consumo alto de frutas y vegetales a estos pacientes de problemas del colon o de intestino ha sido una de las recomendaciones más grandes que ha hecho la Academia Americana de Medicina. Ok, gracias. ¿Se deben evitar las oleaginosas si hay niveles altos de triglicéridos y colesterol? No, los triglicéridos y el colesterol suben con el excesivo consumo de omega 6 y con bajo consumo de omega 3. Eso es lo que sube los triglicéridos, el colesterol total y el colesterol LDL o el malo. Y baja el colesterol que le llaman bueno o HDL. Eso es lo que hace el exceso de omega 6. Muchas personas andan buscando que quizás que se comió grasa, pero hay personas que comen más grasa que nadie, pero tienen más altos niveles de omega 3 que el 6 y no tienen colesterol alto. Eso se ha llegado al consenso de que no es la grasa en realidad, sino los omegas que están desbalanceados. Muchas gracias. Necesito bajar mi glucosa. ¿Qué puedo tomar o comer? Bien, yo creo que respondí algo de esto, ¿no? Mencioné que tanto el Hospital Bellevue de Nueva York, el Hospital Cornell, Montefiore y Cleveland, Ohio, trabajan revirtiendo la enfermedad cardiovascular y diabetes a través del consumo de frutas y vegetales. Ese es el fuerte de ellos. Frutas y vegetales a todos los pacientes con este tipo de problemas. Muchas gracias. Hay una pregunta que no la voy a volver a hacer porque ya la respondió el doctor, pero hay otra que dice, sobre el Alzheimer avanzado, ¿tiene algún testimonio de haber recuperado total o parcialmente? Con Alzheimer avanzado no, porque es muy difícil. Doy el ejemplo de mi madre. Con mi madre yo no pude hacer nada, porque mi madre no quería saber los vegetales cuando no tenía Alzheimer, y cuando tenía Alzheimer los echaba hacia afuera. Y no le pudimos dar a tomar nada porque todo lo escupía. El paladar seguía ahí realmente haciendo esto. Cuando se está comenzando se puede hacer algo, cuando se está comenzando, pero ya cuando está avanzado el paciente de Alzheimer es impredecible. Las texturas es como un niño que tiene autismo, de que sienten algo en la boca lo echan hacia afuera, ¿no? Y empiezan a rechazar lo que Dios creó y a comer lo que Dios no quería que comiera. Se divierten con dulces, se divierten con frituras y cosas así, pero no con frutas y vegetales. Cuando está comenzando y el paciente está consciente, hay que trabajar con el paciente consciente, ¿no? Le digo eso. Yo me quedaba con mi madre casi 6 meses en New Jersey y ahí ella no tenía otra opción que comer lo que había en la nevera, lo que había en la despensa, no había otra forma. Entonces ella decía siempre que no había nada que comer en la casa, ¿no?
Pero yo me mantenía con ella y me mantenía también haciendo el ejercicio neurológico de la fe, que es tomando las promesas de Dios y haciéndolas que ella la escriba y la pronuncie, ¿no? Porque yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero mis hermanos decían que yo la abusaba, que la tenía en la casa, que no la dejaba hacer lo que ella quería, que ella estaba vieja, que coma lo que quiera. Y digo yo, bueno. Y nada, me la quitaron a la señora y la terminaron matando. Pero a pacientes que realmente ceden al principio y cooperan, son pacientes que pueden progresar. Y dándole una alimentación rica en omega 3 todo el tiempo, porque el omega 3 que produce el DHA para el cerebro. Entonces, cuando tú le das una alimentación así, el paciente lo acepta y los familiares cooperan, es otra cosa que se puede hacer. Yo tengo pacientes que empezaron con la demencia y la frenaron y hicieron una retroducción de eso hacia atrás totalmente. Pero no tuve lo mismo con mi madre, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Qué medicina natural es buena para combatir la culebrilla o varicela zoster? No, el herpes zóster se trabaja con L-licina. Se tiene que dar como 1000 miligramos de L-licina todos los días. Y hay un té que se le da que sabe a diablo con cola y cachos. ¿Conoce eso? Se llama Yarrow, con Y-A-R-R-O-W. El Yarrow Tea, hay personas que lo toleran bien, pero el Yarrow Tea, cuando uno lo usa con el paciente con un herpes labial, por ejemplo, se empieza a tomar el Yarrow Tea y se le seca, ¿no? Entonces ya uno sabe que el herpes en otra parte se está, ¿no?, mermando. No va a desaparecer el herpes, hay que evitar el estrés, porque el virus se aloja en nosotros. Yo tengo herpes labial, realmente, no activo, pero si yo me someto a un estrés muy fuerte, se activa. Porque yo bajo mis defensas y el virus toma entonces el control, ¿no? Entonces uno tiene que mantener las defensas elevadas siempre. Gracias. ¿Qué puedo hacer porque tengo nervio ciático y me duele? Bien, el nervio ciático es un nervio que acá en los glúteos va bajando en el mismo medio y se divide antes de llegar a la rodilla en dos y se inserta en el talón, ¿no? Entonces hay una olma que venden, lo puedes buscar en cualquier farmacia, CVS o Walgreens, una olma que es para eso, que tiene como en el talón, tiene como un salvavidas, parece un huequito, ¿no? Donde usted no presiona la inserción del nervio y así evita que el nervio siga en este proceso. Y entonces hay que tomar también muchos minerales. Para estos pacientes hay que darle minerales, ¿no?, líquidos a tomar. Y eso lo venden en todas las tiendas de producto natural. Y compuesto mineral líquido, que tenga un balance de todos los minerales. Hay una compañía que se llama Trace Mineral, que tiene muy buenos minerales, ¿no?, que cuando lo empiezan a usar los pacientes se empiezan a sentir mejor porque el mineral ayuda a que el nervio tenga mejor comunicación, ¿no? Pero quitarle la presión al nervio primero, ante todo. Gracias. ¿Tienda? De Trace Minerals. No, en dominicano. Porque ustedes de los gringos dicen que Trace Minerals. ¿Está bien? Es que Ángelo es gringo, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la mejor manera de lavar las frutas, hojas y vegetales orgánicos? Bien, yo la pongo bajo la llave por fe. Claro que el agua debe estar limpia, claro está, ¿no? Pero yo la pongo bajo la llave por fe y voy viendo y quitándole cosas. Todas las frutas, todos los vegetales, todo lo que se come tiene bacterias. Pero las bacterias más patógenas están en la carne y en los productos cárnicos, en los huevos y todo esto. Hace mucho tiempo que presenté la cantidad de bacterias que tenía la comida, ¿no?, animal. Y la comida vegetal tiene bacterias, porque gracias a Dios las bacterias que tienen los vegetales son las que sintetizan la vitamina B12 a nivel intestinal en nosotros, o sea que no es mala. Entonces es imposible y nosotros tenemos como 8 millones de bacterias en la boca y los que se casan tienen 16. Entonces, ya ustedes entienden, ¿no? Nosotros vivimos rodeados de bacterias todo el tiempo. Lo único que las personas le tienen más miedo a los vegetales que comerse la carne. Y la carne tiene más bacterias, porque cuando uno mata un animal, el animal empieza un proceso de descomposición. Un proceso muy rápido. Cuando usted corta un vegetal, lo puede encontrar todavía en la tienda completo, ¿no?
Pero las carnes tan pronto muere, empieza un proceso de desnaturalización de todas las proteínas y empieza a tener mucha cantidad de bacterias. Muy bien, gracias. ¿Por qué no se recomienda consumir levadura nutricional? Bien, no es que no las recomendamos, porque la levadura nutricional ayuda a la producción de vitamina B12. El detalle es que si el paciente tiene hongos en la sangre, como cándida o tiene aspergillus o tiene otro tipo de hongos, no le damos levadura de ningún tipo ni fermentado para poder atacar la cándida o el hongo que sea. Pero no es que no se consume. Si la persona no tiene ningún hongo en la sangre, ningún hongo en ninguna parte del cuerpo, entonces imagínese una mujer con un flujo vaginal que nosotros le dejemos que se consuma la levadura nutricional. ¿Cuándo se le va a sanar? Entonces, eso es solamente una estrategia para trabajar con el paciente cuando tiene necesidad. Cuando no tiene ningún problema, hay muchos que la usan y no tienen nada. No es que nosotros la rechazamos, porque a veces malentendemos. El doctor me la quitó y dijo que no la use. Digo, sí, porque no quiero saber de usted, pero bueno. Usted no se imagina las cosas que yo escucho. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿es saludable desayunar cereal como camut o millo con pan de masa madre o es exceso de carbohidratos? Bien, nosotros acabamos de dar un tema acerca de frutas y cereales, ¿no? Si usted usa pan de masa madre, cómalo con frutas. Si usa cereal camut o millo o quinoa, úselo con frutas, porque al fin del tiempo la fruta y los cereales son el alimento para que ellos esperan ser trasladados al cielo, ¿no? Y ojalá que sea pan de masa madre y no tenga levadura, por el mismo tema. Si el paciente tiene hongos, no lo sé, puede entonces aumentar el crecimiento de los hongos. Muchas gracias. ¿Cuál es la manera más saludable de preparar los cereales para que no pierdan las vitaminas del complejo B con la cocción? Bien. Miren. En la terapia Gerson, en Tijuana, México, se cose la avena se deja en agua la noche anterior en un envase. Al otro día en la mañana la colocan como a las 5 de la mañana en un fuego súper lento, bien bajo, que toma mucho tiempo en cocerse. Entonces cuando se cose lentamente es mucho mejor que cuando se hace rápidamente, ¿no? Y cocerlo, claro, no para que se vuelva nada, se despedace todo, sino que quede, ¿no?, consistente, que no quede como aguado, ¿no?, que quede como que se destrozó todo. Hay que dejar los componentes que uno lo pueda masticar también, eso es importante. Y recuerda que hay fibra, pero cuando le damos demasiada cocción, pues le hacemos daño. A fuego lento hay que tener paciencia y cocinarlo a fuego lento. Y se cocinan bien. Muchas gracias. ¿Qué nos dice acerca del daño que hace el glifosato? Ok, bueno, eso está ya en la prensa, está en todas partes, glifosfato. Entonces, ya de eso se ha hablado mucho. Yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes que los productos que comamos nosotros no hayan sido, no se haya usado el glifosfato con esto. Pero esto es un químico que usan los pesticidas y herbicidas y todo esto, ¿no? Que mata, ¿a quién? Bueno, no fui yo que dije eso, pero sí no quise mencionarlo. Pero es un tóxico que realmente ha causado muchos problemas hasta genéticos en niños que nacen de padres que trabajan en cultivos donde se usa el glifosfato y ellos lo consumen también. Muy bien. Hay muchos problemas que se ha causado. La pregunta dice, ¿cuán cierto es que el aceite de semilla de uva es saludable para cocinar? Bien, hasta el día de hoy, nosotros después que entendimos que la alimentación nuestra no debe llevar aceites, ¿no? Primero lo dice el espíritu de profecía y luego lo dicen los estudios científicos. Para uno trabajar con un paciente no debe usar aceites procesados. Puede comerse la semillita donde sacan el aceite, pero no comerse el aceite, porque es como venimos hablando. Si yo tomo la avena y la divido en la paja, la fibra, y divido el almidón por otro lado, y todo yo estoy consumiendo un alimento descompuesto. Y lo que se está promoviendo mucho en Estados Unidos es que se consuma whole food.
O sea, que la comida sea entera, que no sea procesada. Entonces, los aceites son todos procesados y no se deberían usar. Muy bien. ¿Qué arroz integral contiene menos arsénico? Eso depende de donde usted lo compre. Whole Food Market tiene, ¿no?, tablas donde le dice este es el que menos tiene, pero casi todos los arroces tienen arsénico. Un poquito difícil y una falta de pulcritud en las personas que lo cultivan. Okay. Y el gobierno se lo permite, esa es otra cosa. Gracias. ¿Cuál es la manera más saludable de consumir la avena? Bien, mire, la avena, hay una avena que viene entera, que se llama, que es whole, entera, que parece un granito como de arroz pegado, ¿no? Ese se germina y después entonces uno lo puede consumir, germinado. La que viene ya aplastada, hay que dejarla en agua. Yo casi siempre cuando tengo visitas la dejo en agua la noche anterior tapada para que vaya rompiéndose los carbohidratos. Y entonces en la mañana lo pongo a un fuego súper lento, que tarda mucho, pero se van rompiendo para facilitar la digestión. Y casi siempre le doy una carga de frutas delante antes de comerse la avena, para que la pueda manejar mejor con las enzimas de las frutas. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿por qué no se recomienda consumir productos de maíz transgénico? Bien, casi todo nuestro cuerpo acá en Estados Unidos tiene trazas de esos genes del maíz. Porque el maíz transgénico fue hecho así para producir el etanol de la gasolina. Cuando ellos le colocaron más azúcar al maíz para luego fermentarlo y producir etanol y así hacer rendir la gasolina en Estados Unidos. O sea que no es un maíz para el consumo humano, sino para ese. Si quieren saber más, usted entra a YouTube y vea un documental que se llama King Corn, el rey del maíz, para que vea qué interesante el documental. Los que lo cultivan, estos muchachos que estaban haciendo documental, se subieron sobre la máquina que estaba cosechando, sacando los maíz, y le dijeron, wow, qué grandote está. Y el que lo estaba cosechando dijo, nosotros no comemos esa basura es para el gobierno. De ahí lo fermentan y de ahí toman el sirope de maíz, lo fermentan y producen el etanol para la gasolina, pero producen muchos bioproductos para casi todo el mercado, ¿no? Pero comer un maíz de la planta, nosotros tenemos unos tamalitos que nos trajeron muy buenos. Esos tamalitos no son transgénicos. Porque usted siente que está consumiendo, huele a maíz, sabe a maíz, pero usted compra un maíz de esos amarillo, fuerte, y no tiene olor. Y cuando lo prueba es dulce. Quiere decir que no es para nosotros, porque el maíz comúnmente no es dulce. Gracias. Gracias por los tamales, ¿eh? Bueno, eso se hace con un examen de sangre. Entonces, o se hace con un cultivo. Si no tiene la oportunidad de hacerse un examen de microscopía, entonces le dice al doctor, yo quisiera que me hicieran un cultivo de mi sangre. Y le diga qué quiere buscar. Entonces, si es un tipo de bacteria, si es otra cosa. Y cuando usted dice hongos, entonces buscan un agar sangre con mucho azúcar para que el hongo se exprese. Entonces ahí van a ver si hay hongos, ¿no? De esa manera es bajo cultivo, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuán cierto es que si la comida cocida se deja fuera de la nevera por varias horas, no es riesgosa siempre y cuando se caliente o hierva bien antes de comer? Bien, después que la comida está cocida y usted la deja mucho tiempo de fuera de la nevera, ya empezaron a cultivarse hongos ahí, ¿no? Y a multiplicarse bacterias. Porque las bacterias están en el medio y tienen que descomponer todo. Entonces, todo lo que usted cocina y deja fuera de la nevera, ya las bacterias crecieron. Esos son estudios que se han hecho ya con muchos de los alimentos que se cocinan y no se consumen inmediatamente, sino que se dejan para la tarde y todo esto, o se recalientan, entonces después dejan una parte, ¿no? Y la dejaron. Cuando usted recalienta, cómase lo que va y lo otro bótelo. Porque si luego lo guarda, ahí van a multiplicarse más bacterias. Porque mientras más descomponemos las partículas de la comida, más fácil para que las bacterias puedan ingerirla. Entonces, estamos trabajando nosotros con eso, ¿no? Está bien. ¿Recomienda consumir la harina de espelta para hacer pan? Sí, ¿por qué no? Hay un trigo que es el trigo einkorn, que eso es un trigo ancestral.
El trigo Anchor parece una semillita de linaza, de tan pequeño que es. Y es muy rico, muy bueno, tiene un buen sabor, ¿verdad, hermana? Y cuando se está horneando, como que da deseo de apagar el horno y sacarlo ya, ¿no? Pero tiene un sabor muy rico, un sabor muy bueno. Y ese es el trigo original. ¿Cómo se deletrea? Incorn. Con N-K-O-R-N. Einkorn. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Recomienda la cirugía de cataratas o qué se puede hacer para evitarla? Bien, déjeme decirle algo. Voy a hablar aquí. Cuando inició la iglesia adventista con el mensaje de salud, todos los sanatorios tenían médicos y enfermeras. ¿Entendemos esto? Kellogg era un médico. Tenían sala de cirugía, porque se hacían algunas cirugías ahí. No era un pecado, fue Dios que ordenó que se hiciera de esa manera. Lo que ellos no hacían era cirugías para corregir cosas que el paciente iba a volver otra vez a lo mismo, pero sí se hacían, y Kellogg hacía muchas cirugías. Cada sanatorio adventista tenía sala de cirugía, tenía médicos y enfermeras graduados completamente. Eso era en esa época como Dios lo había ordenado, ¿no? Pero esos médicos trabajaban con cosas totalmente naturales. Entonces, no creo que hay ningún problema. Dice la sierva de Dios que no es negación de la fe. Cuando uno ha pedido a Dios hacerse una cirugía, no es negación de la fe. Si hay una necesidad, hay que hacerlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, de tomar químicos para salir de ese problema, no estoy de acuerdo con eso. Pero con la cirugía, muchas personas me dicen, ay, mira, que me está causando problemas esto. Y digo, opérese. Y salga de eso. Entonces, luego de la operación, colóquese y alíñese en las cosas de Dios para que no vuelva otra vez esto a pasar. Eso es todo. Gracias. No es un pecado, ¿eh? ¿Recomienda el consumo regular de la fórmula de yodo de Lugol para mantener niveles óptimos? ¿Qué es eso? De yodo. El Lugol. Bueno, eso lo usa mucho Gerson en las terapias que él daba, ¿no? Yo le voy a pedir algo, que antes de ustedes querer tomar algo, primero examínese y sepa su necesidad. No sea que usted quiere tomar calcio cuando su cuerpo está lleno de calcio, que quiere tomar yodo cuando usted tiene el yodo muy bien. O sea, no nos sobrepasemos de cosas, ¿no? Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Recuerde que estos son suplementos nutricionales, suplementan una nutrición, no son la nutrición. Entonces, es bueno eso, no nos vayamos a pasar. Porque si está usando Lugol, que tiene mucho yodo, y el paciente es hipertiroídico, estamos causando un problema. Yo creo que me debí entender, ¿no? Antes de suplementarse, revise si usted tiene la necesidad de hacerlo. Gracias. ¿Es recomendable mezclar pan con frutas en la misma comida? Excelente. Esa te gustó a ti, ¿no? Es que el pan es un cereal, ¿no? Uh-huh. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿los cereales como la avena se pueden acompañar con fruta o de plano la fruta sola? Bien, nosotros las consumimos no con una frecuencia, quizá una vez cada 15 días, algo así. La avena yo la dejo en agua, en la nevera la dejo en agua, en el envase donde la voy a cocer, la dejo ahí y en la mañana me levanto, la pongo a fuego súper lento en lo que yo no voy al baño y me voy arreglando. Y siempre como un plato de frutas primero, porque tienen bastantes enzimas, y después me como la avena, que no tiene enzimas. O sea que yo envío al estómago frutas que tienen bastante enzimas para cuando reciban, pues me mejore la digestión. ¿Se puede hacer lo mismo entonces con el pan? ¿Comerse el pan primero y después la fruta? Y después la fruta. No. Oye, mira, después que se ponga el sol me avisa. Te voy a dar un tratamiento. No. Hay que comerse la fruta adelante antes de comérselo cocido. Es como si le ponen la ensalada. En los restaurantes, cuando usted llega, hay muchos restaurantes que le ponen un plato de ensalada primero que no ha pedido, pero la persona quiere que usted se coma la ensalada primero antes de comérselo cocido, que viene, ¿no? Y yo creo que el orden es ese. Poner las enzimas delante y después los cocidos después. Okay. Pero no tiene que durar mucho tiempo. Eso comiéndote la fruta y después el pan. Sí, bueno es tu desayuno.
O tu almuerzo o tu cena. La segunda pregunta, ¿es verdad que hay frutas neutras que se comen con verduras o ensaladas? Bueno. ¿Y qué quedó con la manzana? Hay manzana. Sí, lo que pasa es que la manzana es la que menos problema causa con los vegetales. Pero después casi todas las frutas, y mientras más dulces son, menos compatibles son con los vegetales. Y un aguacate. Y un aguacate. Es que el aguacate es otro neutro también. No sabe dulce. Para nada. No sabe dulce. Pero estoy hablando de las frutas que son dulces. Vamos a poner, ustedes van a comer una ensalada con uvas o un brócoli con un mango. O sea, la manzana verde puede ir, ¿no? Ujú. Es un neutro. Exacto. Porque es neutro. Muy bien. Dice otro dice, ¿consejos para mejorar mi metabolismo? Bien. Depende de lo que quiere la persona, pero lo número uno es el ejercicio. Es lo número uno para el metabolismo. Y comer balanceado. O sea, en un plato usted tiene que tener una porción siempre de algo de proteína, algo de carbohidrato y el resto tiene que ser frutas y vegetales. Pero depende de lo que la persona quiera hacer, ¿no? Depende del entrenamiento que quiera hacer, todo eso va a depender. Porque si la persona que está es corriendo y necesita muchas calorías, necesita consumir una cantidad de calorías grande en el desayuno para poder ayudarse en este proceso. Ok. Todo depende de la necesidad. Está bien. La siguiente pregunta dice, doctor, me gustaría saber si existe algún suplemento alimenticio para disminuir los niveles de prolactina en una mujer que nunca ha estado embarazada. Aparte de una dieta vegana y un estilo de vida saludable, los fármacos que me han recetado no los tolero. Es bromocriptina. Sí. Bien, la pituitaria es la que produce la prolactina, ¿no? Pero hay que ver qué está presionando a esa glándula para producir, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber, porque todo tiene una razón y eso es lo que hay que revisar. Cuando yo tengo un paciente que tiene un tumor en la hipófisis y produce leche en los senos, no estando embarazada, pues es el tumor que lo está haciendo. ¿Qué hago yo? Trabajar netamente para que el tumor vaya reduciendo de tamaño y eso vaya bajando, ¿no? Poco a poco. Ya sea usando la mejorana o usando el cistanche, que es otra sustancia que usamos para los tumores. No uña de gato, ¿ok? Cistanche se llama. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero. Y como la pregunta yo no puedo seguir indagando, porque no produce el cuerpo leche porque sí, ¿no? Los pechos. Tiene que haber una influencia directamente en la pituitaria. Okay. Entonces, eso es investigable. Gracias. ¿Las masas madres tienen químicos? No. La masa madre es el pan que tú dejas, ¿no? Que él solo que produzca sus bacterias y él empiece a crecer. ¿Qué ocasiona la esclerosis múltiple? Eso es una enfermedad autoinmune y las enfermedades autoinmunes tienen mucho que ver con las emociones negativas. Ok. Uh-huh. Hay otra pregunta y estoy tratando de entenderla. Dice, ¿quiere decir que el deterioro del problema cognitivo da resultado con la enfermedad Alzheimer? No necesariamente con Alzheimer, porque el Alzheimer se ha descubierto que hay un factor predisponente que es la herencia. Y entonces, por ejemplo, le digo, mi madre falleció con esa enfermedad, pero su mamá también, 4 hermanas de ellas, todos los tíos y tías maternos de mi madre, que eran bastantes, todos fallecieron con el Alzheimer. O sea, yo tengo el gen del Alzheimer, lo tienen varios de mis hermanos. En enero murió una hermana mía, la mayor, ya tenía el Alzheimer, se escapaba de la casa y otras cosas, pero Dios la puso a descansar. Y ahora tenemos un hermano que no entiende, ni ve, ni oye, que por más que uno le dice lo que tiene que hacer, dice, de algo hay que morirse. Digo, sí, pero le vas a dar un problema a tu familia. Entonces uno tiene que cuidarse, ¿no? Todo es evitable. Y yo sé que Dios llamó a su pueblo para evitar que tengamos la enfermedad de los padres. Dice así, ¿no? Que ya no se va a decir esto, que la maldición de los padres cayó sobre los hijos. Nosotros estamos liberados a través de la sangre de Jesús de eso.
Y entonces, pero tenemos que cubrir la parte de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que tenemos de Dios y que no es nuestro y que debemos nosotros cuidar el cuerpo, ¿no? De la manera como Dios quiere que lo cuidemos. Gracias. ¿Qué se puede hacer para un niño de 13 años que se orina? Bueno, eso es un poco complejo. Habría que investigar casi siempre relajar un esfínter mientras duerme el niño. Hay que ver si hay un componente emocional ahí con los padres o en el hogar. ¿Usted sabe que hay personas que se orinan de miedo? ¿Sabían? Hay niños que cuando lo amenazan de algo se les sale la orina. Hay personas que también, inclusive, cuando pasan un accidente de tránsito y se estresaron, aunque sea adulta, se les sale orina. O sea, hay una conexión emocional en nosotros con los esfínteres de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es primeramente investigable de esa manera. Si ya se ha investigado médicamente y el niño no tiene ninguna bacteria, no tiene ninguna infección, no tiene ningún problema, entonces hay que tratarlo con terapia psicológica. Okay. Y no es porque esté loco, porque a veces la persona dice, yo fui aquí porque estaba loco. No, es que hay que saber por qué pasó, cuándo comenzó, cómo sucedió, qué pasó los días antes. O sea, hay que hacer investigaciones y el profesional de eso sabe cómo trabajar esa situación. Yo confío mucho en esto, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. El pediatra de mis niños no quiso seguir dando atención médica porque no queremos vacunas. ¿Qué recomienda usted hacer para encontrar a un pediatra que no trabaje con vacunas? Bien, lo primero es que si el pediatra se niega, realmente él está en contra de la Constitución de Estados Unidos. Usted tiene la libertad de no hacerlo. Nosotros nunca vacunamos a nuestros hijos desde que nacieron en este país, pero nosotros llenábamos una carta de responsabilidad civil de que yo asumía la responsabilidad y mi esposa de si algo le pasaba al niño, somos responsables nosotros. ¿Y por qué no hacerlo si somos los papás? ¿No? Entonces, hay malicia a veces en personas, pero siempre lo hicimos así. Nosotros tenemos derecho constitucional a rechazar un tratamiento, no importa cuál sea. Usted puede ir a una emergencia, cualquier persona puede ir a una emergencia y decirle, mira, te vamos a tener que poner esto, y si usted dice que no, no se lo ponen. Usted no está obligado a recibir tratamiento, ni quimioterapia, ni radiación. Usted tiene derecho constitucional a decir no. Eso es totalmente constitucional. Digo esto porque cuando mi hijo estaba ya terminando medicina, una profesora dijo, tú no te vas a graduar si no te pones la vacuna del COVID. Y yo bajé la Constitución de la República Dominicana, subrayé en rojo todo, le saqué fotos, se la envié entera, digo yo, revísala. Entonces se la mandé a él para que se la diera a ella. Y ella dice, como quiera te lo tiene que hacer. Entonces yo te voy a demandar desde hoy para que tú entiendas que tú estás violando la Constitución. Entonces se calmó. Porque uno tiene que presionar también. Si yo tengo mis derechos totalmente, pues yo tengo que clamar por ellos. Ahora, el día que perdamos los derechos, corra por su vida. Es lo que le puedo decir, ¿no? Pero no, nosotros tenemos totalmente la Constitución a nuestro favor. Ok. Tengo cabello que se me cae, está muy frágil y reseco. Por años he tenido esto. ¿Por qué? Bien. Sería bueno que se haga primero un estudio del cuero cabelludo. Eso es importante. Hay lugares que hay tricólogos. ¿Escuchó lo que dije? Tricología. La tricología es cuando usted va, ellos toman, ¿no?, desde la raíz y sacan un grupo de cabello y lo envían al laboratorio a ver qué está pasando con la parte donde recibe los nutrientes. Entonces, cuando ellos ven lo que está pasando, entonces dan un tratamiento. La tricología hace esto. Siempre es necesario investigar, ¿no? Es necesario investigar. Yo le voy a decir algo. Yo tuve una paciente femenina que estaba pasando un momento muy difícil, ¿no? Y a ella se le caía el pelo. Yo le pregunté, ¿hay algún problema en tu casa, en tu matrimonio? Y sí, había problema. La dejé de ver por un tiempo y cuando la volví a ver estaba calva. Y cuando ella me vio la expresión de mis ojos, cuando yo la miré, me dijo, me divorcié, digo yo, ok. No sé si me di a entender. Es que volvemos otra vez a las emociones. Las emociones negativas menoscaban a nosotros, nos menoscaban completamente.
Y es importante primero investigar la raíz causal, cómo comenzó, si no hay un defecto físico, el tricólogo va a ver y va a entender que no hay un defecto físico, pero entonces hay que investigar otras cosas. Y un médico, creo, internista puede ayudar en esto, a investigar las razones. Gracias, doctor. Dice, cuando una persona le da desorientación y no sabe en dónde está, sí sabe, pero no sabe si es a la derecha o a la izquierda, y dura más de 5 minutos, ¿qué hacer? Fíjense algo, ¿no? Es una, como le digo, en medicina uno no escucha algo así y da un remedio, ¿no? Eso no se hace. Hay que investigar por qué. Hay que investigar en qué estaba pensando la persona, qué preocupación tenía. Porque hay muchas personas que van por una y están pensando otra cosa. ¡Ay, me pasé la salida! Se acordó cuando se pasó. Pero es porque está pensando en problemas. No sé si me doy a entender. Entonces, se supone que eso es investigable primero. Antes de, que se le olvidó, cuántas veces le pasa, si le pasa todos los días, si ya es muy frecuente, si a cada momento se olvida, ¿no? Y menciona otros nombres. Eso es totalmente, hay que estudiarlo, hay que estudiar ese caso y no llegar a conclusiones. Nosotros somos muy rápidos, ¿no? Mire, cuando a mí se me olvida algo, mis hijos, papi, acuérdate del Alzheimer, digo yo, todos los días lo tengo presente. Porque ellos piensan que eso lo va a pasar, pero a veces yo le digo algo, yo soy una persona distraída. Y cuando a veces me están hablando y yo estoy concentrado en una cosa, estudiando, mis hijos dicen, mami, ve, porque papi no se ha desconectado. Y entonces mi esposa va y me pasa la mano y digo, ¿sí? Dice, ellos te estaban preguntando algo y no contestaste. No me di cuenta. Me voy completamente. Cuando estoy metido de cabeza y yo a veces hago dibujos de lo que estoy estudiando y hago garabatos y cosas así, y ellos se quedan mirando a mí y dicen, papi, tú tienes un poco de autismo. Digo yo, quizás estoy loco ya, ¿no? Pero eso no es que me ocurre todos los días, ¿no? Yo estoy acá, yo vine manejando, yo me fui, yo regresé, o sea, me acuerdo de todos mis pacientes, me acuerdo de lo que yo les recomiendo, o sea, yo tengo memoria de esas cosas, pero yo me voy. Hay personas que dicen, mira, yo le saludé y el hermano no me saludó, digo yo, es que yo no quiero saber de usted, no. Y la gente se ofende conmigo porque mi esposa, mi amor, te saludaron, digo yo, ay, yo estaba lejos, porque me voy. Mi esposa cada momento cuando quiere hablar conmigo me coge por la cara y dice, mi amor, mírame. Porque yo siempre estoy pensando algo. Mira, ahora con todas las preguntas que me hacen ustedes, ya yo tengo temas que voy a desarrollar. Y cuando voy, entonces me meto en publicaciones médicas y empiezo a bajar y hago archivos en mi computadora y después empiezo a estudiarlo uno por uno. Entonces lo pongo en el Espíritu de Profecía buscando cosas similares. Entonces siempre voy con la Biblia buscando la manera, ¿no? Y mi cabeza está loca, de verdad que sí. Pero es por eso. Así que no se ofendan si alguien me dice, hermano, yo lo saludé y usted ni caso me hizo. Digo, si él supiera. Eso es tremendo. Muy bien, la siguiente pregunta es, si se hace uno el mamograma, después de eso, ¿sería recomendable hacerse un baño de barro? ¿Por qué no? Esos son radiaciones, aunque no son tan difíciles, pero son radiaciones también. ¿Está bien? Y ponerse barro en el área donde estaban manipulando, eso sería muy bueno. Gracias. Vértigo en los oídos. No, si es vértigo, bueno, hay que estudiar el oído interno para ver si hay una obstrucción, si hay algo que está pasando, porque entonces se trabajaría directamente con el oído y no con el vértigo, ¿no? Entonces sería bueno investigar primero. O sea, ¿qué está pasando con el oído, no? ¿Ustedes se han metido bajo el agua alguna vez? Sí. ¿Y están muy bien? No. ¿Y cuando se tapan los oídos, cómo se siente cuando usted va subiendo una montaña? No, entonces todo esto, uno tiene que mirar las cosas y no mirarlas así, de esa manera, sino hay que hacer muchas preguntas a pacientes que tienen este tipo de inconvenientes. ¿Cómo curar la dermatitis seborreica? Volvemos a las emociones, mucho que tiene que ver la piel con todo lo que nosotros tenemos y sentimos, mucho tiene que ver, ¿no? La lepra
por ejemplo, quiero decir algo, la lepra en la época de Jesús era por el pecado. No sé si lo entienden esto. La ceguera era por el pecado. Y cada una de las cosas que sucedía era por el pecado. Cuando le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? ¿No? Hay que entender que sí había una relación del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Quién me dice qué es el pecado? ¿Y qué es la ley? Dejar de amar es pecado. Que yo no quiera saber de Ángelo, ya yo estoy pecando contra Dios. No sé si, perdón Ángelo, que yo tampoco te quiero saber nada de Ángelo. Pero cuando uno dice, no tolero al hermano, cada vez que lo oigo hablando, ya usted está pecando. No sé si me doy a entender. El pecado es dejar de amar completamente, dice la palabra de Dios. Completamente. Dice que la violación de la ley es pecado. Y el dejar de amar es pecado. El único que no deja de amar es Dios. Ama hasta Satanás. Pero lo tiene que poner a descansar para que deje molestar a los hijos de él. Pero él no lo hace con odio, porque Dios no tiene odio. Entonces, eso hay que examinar mucho ese tipo de cosas. A veces decimos, sí, mira, al hermano, mire, yo hasta oro por él, pero lo estoy evitando. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Sí, no, yo al hermano lo saludo, muy cordial y todo eso, pero lo evito. ¿Por qué lo evita? No, para que no vaya a pecar. No sé si, no, ¿me doy a entender? Tengo días que no hablo. ¿Qué hubiese hecho Jesús cuando Judas se hubiese arrepentido de lo que hizo? ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando maldijo que no lo conocía? Lo perdonó. Y le hizo 3 veces la pregunta, ¿tú me amas más que estos? Le dijo, ¿te recuerdas lo que tú dijiste? Haz esto por mí, si me amas. Entonces es interesante esto, mire. No sé si ustedes recuerdan un libro que nosotros hablamos una vez acá que se llama Emociones que Matan, ¿no? Emociones que Matan, el doctor Don Colbert. Muy buen libro, ¿no? Que dice qué emociones y qué enfermedades se producen con las emociones. Pero todas son emociones donde no hay amor. Esto no lo están transmitiendo, ¿verdad? Podemos tapar la cámara si te quieres. No. No, yo fui a un lugar de 2 personas que se daban mucho cariño, pero tenían unas fricciones interesantes. A la esposa le dolían las piernas, le dolían, no, pero de una manera muy fuerte. Y al hombre le subía el colesterol. Y yo estaba ahí, acabo de llegar y oigo la conversación de que uno se sienta a la mesa con estas personas. Ellos le hacen preguntas a uno y yo llego a una casa y me preguntan cosas de medicina. Yo no sé, pero así es que me preguntan, ¿no? Y entonces yo estoy ahí y me están diciendo, ay, ayúdeme para que el colesterol se me baje. Entonces digo yo, ok. Y entonces dice, no, y también para él, porque él tiene un problema de eso. Y yo, no, habla de lo tuyo. Y yo digo aquí hay un problema. No sé si usted entendió. Sí. Y entonces me pasé varios días ahí y vi que la comandante en jefe quería que él doblara cuando ella le decía y por la calle que él quería. Y él lo que hacía que aceleraba el carro. Digo, aquí el colesterol va a subir mucho y los dolores de espalda y de pierna van a seguir. No sé si me doy a entender. Así que hubo una conversación, un momento que la hija estaba en la casa y ellos seguían insistiendo que yo le explicara cómo bajar el colesterol y los dolores quitarse. Pero la hija tomó al papá por los hombros y le dijo, papá, tu colesterol alto se llama mamá. Y le dijo a la mamá, tu dolores de espalda y de pierna se llama papá. Digo yo, aquí está el diagnóstico. Y el diagnóstico lo viví por muchos días viendo el comportamiento de ellos dos. En la casa, tú sabes, estaban tranquilos, mi amor, en que te ayudo, pero salían, no me mandes, ¿eh? A mí no me gusta que me mandes, ¿eh? No sé si estoy entendiendo. Y tú dices, bueno, es una cosa sencilla, pero le produjo problemas físicos. Entonces, sí hay problemas físicos. Siempre hay problemas físicos porque nuestro cuerpo no se comporta de esa manera. Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sabes lo que causa la tristeza?
A Jesús le traspasaron y no sangró. Salió agua del estrés que tenía. Entonces, Jesús sí sufría estrés. No fue que dice, no, yo estoy pasando bien aquí, no. Y lo hizo por amor a nosotros. Amén. Y sobre todo por amor a mí. Amén. La siguiente pregunta dice, los nudos al lado de la tiroides está oprimiendo una vena que pasa al cerebro. La oprime, ¿cómo se podría curar? Bien, nosotros yo creo que hablamos de la mejorana y los efectos de ella. Lo hemos usado con muchos nódulos tiroideicos y lo hemos usado con muchos quistes en el cuerpo, ¿no? En diferentes partes. Y ha trabajado muy bien el uso de la mejorana, ¿no? Como lo explicamos hace un ratito. Eso es lo número uno. Y volvemos a hablar, ¿se trata de tiroides? Hay un componente emocional que trabajar. Okay. No parece remedio, ¿verdad? Como no dije uña de gato. El hermano está esperando la uña de gato, pero que la de Andrés García ya no la venden. La siguiente pregunta dice, ¿qué podría hacer para mi retención de líquidos? Bien. Casi siempre cuando hay retención de líquido, bueno, siempre hay que investigar si es de parte de los riñones o es por la alimentación. Si el paciente está usando mucha sal, casi siempre cuando hay retención de líquido se le pide que no use tanta sal. Cuando el paciente usa vegetales o usa jugos de vegetales que son altos en potasio, entonces el potasio arrastra líquido hacia afuera y tiende mucho a ayudar a los pacientes a eliminar el líquido que está acumulado en el tejido extracelular. Entonces eso es lo que se busca, pero investigar la causa es lo número uno. Muy bien, tenemos espacio únicamente para 2 preguntas y ya nos pasamos, pero vamos a hacerla. ¿Qué se puede hacer para la enfermedad llamada gota? Y la segunda, ¿qué se puede hacer para el lupus? Bien, la gota o el gout, que es por el ácido úrico, a estos pacientes lo número uno que uno hace es que les quita las proteínas, que son las que producen, en el exceso de proteínas se produce el ácido úrico. Es lo número uno que hay que hacer con estos pacientes de gota. Lo primero que hay que hacer con ellos. Y que lleven una alimentación, yo le daría una alimentación más de frutas y de hojas verdes y no le daría ni un cereal y no le daría ni una semilla, solamente lo dejaría con frutas, como hicimos aquella vez la desintoxicación acá, con frutas y vegetales. Y eso tiende a ir desapareciendo. Y una cantidad de agua enorme, de 3 a 4 litros de agua por día. Gracias. Y 0 sal. Está bien. ¿Y el lupus? El lupus, como es una enfermedad que se produce del rencor, el odio y la falta de perdón, hay que trabajar con sanando las heridas del alma. Y hay que buscar cuándo se produjo y las personas que están involucradas con esto. Ok. La última pregunta dice... Ya van 3, ¿eh? Esa sí está bien. Suéltala. ¿Qué pasa con los aminoácidos esenciales y las leguminosas no tienen todos ellos completos? Bien, cuando decimos aminoácidos esenciales, aunque nosotros no vemos proteína en las frutas, todas las frutas tienen proteína. No tienen una cantidad muy grande, pero sí tienen proteínas. Y si tienen proteína, tienen aminoácidos, porque son 20 aminoácidos que hacen una molécula proteica, o sea que ahí tenemos también. Y en los cereales hay proteína también y hay aminoácidos. Entonces la fruta y los cereales, ellos dos, pueden completar completamente las proteínas de nuestro cuerpo. Y hay unos aminoácidos que producimos nosotros que no vienen de afuera, que lo producimos en nuestro metabolismo, que son aminoácidos no esenciales porque mi cuerpo lo produce. O sea que nosotros no tenemos... Yo voy a irme a Adán. Adán no hubiese pecado y estuviéramos comiendo frutas y cereales hasta el día de hoy. Y sin osteoporosis, sin Alzheimer, sin nada. Entonces estamos queriendo enfatizar que la alimentación que Dios quiere para la eternidad va a venir pronto ya, porque esto se acabó.